Cuando hablamos de tentación, primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Hay muchos usos para estas palabras, pero lo vamos a ubicar en el contexto bíblico, que es el contexto de hacer la voluntad del Señor. Usted sabe que tentación, cuando hablamos de tentación, nos referimos a toda intención que nos aparta de la perfecta voluntad de Dios, todo el deseo que nos aparta de la voluntad de Dios. Usted dice, bueno, ¿quién está exento de ser tentado? Seguro que ninguno, porque nuestra naturaleza tiene que ver con una naturaleza que se resiste a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque así ha pasado desde el principio, desde que el hombre pecó en Edén. Y sobre esto vino Cristo para que podamos vencer y podamos andar en la voluntad de Dios. De lo que no estamos eximidos es de la tentación, es del deseo de hacer aquello que no tenemos que hacer. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea que no la podamos resistir. Pero fiel es Dios que no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación va a dar la salida y de esa manera podemos soportar. Estoy hablando a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, aquellos que han determinado en su vida un propósito y quieren hacer lo bueno, que esta lucha la van a tener y que la podemos vencer porque nos apoyamos en la fe, en la palabra de Dios. Y vamos a tener que aprender a controlar nuestros pensamientos y tener cuidado de dónde estamos y de qué cosas nos rodeamos. Salomón nos dice en el libro de los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, tus pensamientos, porque de él mana la vida. O sea, de acuerdo a cómo esté nuestra mente enfocada, de ahí van a pasarnos cosas buenas o cosas malas. Así que no permita que indiscriminadamente basura entre en su mente, sino que sea selectivo en aquellas cosas que lo ayudan a hacer mejor la voluntad de Dios. Es una decisión y una determinación que usted tiene la capacidad de tomar. El apóstol Pablo sigue diciendo sobre este tema que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, tenemos que tener la capacidad de guiar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Este ejercicio lo vamos a llevar adelante durante toda nuestra vida. Ahora, el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar para que nuestros pensamientos sean guiados hacia lo bueno que Dios quiere. ¿Sabe qué? En primer lugar, nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a orientar nuestra atención a otra cosa fuera de la tentación. Usted dice, bueno, pero en ese momento mi mente está enfocada en una cosa, yo me voy para ese lado, me acerco, busco la manera, veo la forma, pero la palabra de Dios que nos guía, nos ilumina, en este caso, nuevamente el apóstol Pablo a los filipenses, dice, por lo demás, hermanos, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea que hay veces parece que cuando nos vienen estas situaciones no hubiera otra cosa en qué pensar, pero acá el apóstol me muestra un abanico de cantidad de cosas buenas, cantidad de cosas honestas, cantidad de cosas puras, cantidad de cosas de buen nombre, los cuales nos van a llevar a la bendición de estar al lado de Cristo. Así que, en primer lugar, lo primero que tengo que aprender es a reorientar mi atención hacia otra cosa, hacia lo bueno de Dios. No cualquier cosa tampoco, por supuesto, y esto lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. El otro punto también interesante es que usted tiene que aprender a confesar su lucha. Las iglesias tenemos
diferentes maneras de enfocar esto. La iglesia es una familia, es una comunidad. Ahí usted se integra y usted aprende a vivir en comunión, que es una palabra preciosa y nos bendice. La comunión nos bendice, la comunión nos permite estar más seguros. Y justamente cuando vienen tiempos de prueba a través de la tentación, es ahí cuando la comunión es la que nos fortalece. Las diferentes iglesias tienen muchas maneras. Algunos tienen, por ejemplo, grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, lugares donde usted puede acercarse y lograr amistad y comunión con determinadas personas maduras en el Señor, que usted puede abrir su corazón y puede hablar sobre sus luchas y sobre sus necesidades para que juntos puedan orar y salir adelante de cualquier situación difícil. En el libro de Eclesiastés dice, más vales dos que uno porque tienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, pero hay del que cayere y no tenga quien lo levante. Algunas iglesias tienen grupos de células, grupos de crecimiento, barcas. Bueno, hay una sinfín cantidad de formas en las cuales nosotros podemos lograr la compañía de otra persona que nos ayude y nos acompañe en momentos difíciles. Mire, el plan de Dios para su crecimiento y alcanzar la madurez espiritual y liberación en el caso de que hubiera alguna atadura, siempre involucra a otros cristianos. De hecho, el libro de Santiago, en el capítulo 5, dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Así que la comunión es importantísimo para que usted pueda resistir la tentación. También usted tiene que aprender a resistir al diablo, porque toda esta tentación que nos aparta de Dios tiene su origen y este origen es el diablo. Santiago también nos dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que no nos tenemos que resignar a sus ataques, sino que por el contrario tenemos que contraatacar. Cuando usted lee atentamente la Biblia, usted va a darse cuenta, y especialmente en el Nuevo Testamento, que el cristiano es llevado a referencia como que es un soldado luchando en territorio enemigo. Y muchas veces hay ejemplos de la vida cristiana como una lucha, pero una lucha que tiene victoria. ¿Sabe qué? Ahí encontramos términos como conquistar, luchar, vencer, y en Efesios el apóstol Pablo nos marca una armadura que tenemos que tener y que tiene que ver con esta lucha que tenemos que pelear. Porque esta tentación es una lucha sobre la cual ya sabemos tenemos la victoria. En Efesios capítulo 6, versículo 17, nos dice el apóstol Pablo que nos pongamos como casco, ¿sí?, la salvación, y tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que tenemos dos pasos importantes para poder resistir. El primer paso es aceptar la salvación. No podemos decirle que no al diablo si no le decimos sí a Jesús. Entonces, cuando nosotros le decimos sí a Jesús y lo aceptamos como único y personal Salvador, entonces podemos poner este casco, este yelmo de la salvación, porque tiene que ver con nuestra identidad, nuestro pensamiento. Cuando nosotros aceptamos el señorío de Cristo, entonces tenemos la capacidad, la protección para poder resistir toda tentación. Y en segundo lugar, tenemos que aprender a usar la palabra de Dios como arma contra Satanás. El ejemplo claro está en Jesús, cuando él fue tentado en el desierto, siempre resistió cada una de las tentaciones que vinieron con la palabra de Dios. Así que le animamos a memorizar un versículo por semana, cada semana de su vida, porque usted así va a ser fortalecido. Y cuando venga esta tentación o esta situación, usted va a poder y va a tener las armas para resistirlo. Otro punto, por último, y también importante, usted reconozca su fragilidad. Usted tiene que reconocer que usted
está en medio de una guerra, de una lucha, y que usted tiene sus limitaciones como persona, aún teniendo toda la confianza en Cristo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No se ponga en situaciones de tentación, evítela. El sabio teme, dice el libro de Proverbios, y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es más fácil mantenerse alejado de la tentación que salir del pecado. El apóstol Pablo dice, mire, aquel que esté pensando estar firme, mire que no caiga. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refería el apóstol Pablo? Quizás trasladándolo a términos modernos, fíjese en qué compañías está, fíjese qué lugares frecuenta, fíjese usted tiene decisión cuando está mirando la televisión de cambiar el canal cuando la programación es inapropiada. Usted tiene la capacidad y la determinación para poder salir de toda tentación y encauzar su pensamiento y su vida a los pensamientos de Cristo. Hace un tiempo estaba hablando con una persona que tenía una adicción muy importante y dice, pastor, ayúdeme porque quiero salir de esta situación. Y entonces, ¿cómo no? Entonces le dimos algunos consejos, oramos por él y cuando nos íbamos antes de despedirnos le dije, mira, lo que tenés que hacer ahora es cuando llegues a tu casa, todo el alcohol que tengas, vino, licor, vermut, lo que sea, cerveza, lo que sea, lo tirás todo y empezás de nuevo y ya vos vas a buscar que Dios te ayude y te dé fuerza para soportarlo y no vas a salir a comprarlo. Y me dice, pero pastor, ¿podría ser una sola vez más? Esta noche voy a tomar y nunca más. Usted me entiende lo que le estoy diciendo. Esta es la determinación de su vida. Usted sabe que tiene una fragilidad, pero el comienzo tiene que ser hoy, tiene que ser ahora, tiene que ser bajo la cobertura de Cristo, tiene que ser integrado a una congregación, en comunión con otros hermanos, al lado de personas, con Cristo en el corazón y usando la palabra de Dios, determinando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos una salida cuando estamos en estas circunstancias. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Esa tentación que le molesta, que no sea motivo de que usted caiga, sino que por el contrario, le permita crecer y alcanzar los propósitos de Dios para su vida. Dios está cerca suyo, ha enviado al Espíritu Santo para confortarlo. Anímese, fortalézcase, salga adelante. Dios quiere librarle a través de su Hijo Jesucristo de toda atadura en el nombre de Jesús.